Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTV Pro y Major Mag. Bienvenidos al podcast de la semana, este podcast en el que hacemos un repaso de lo más importante que ha ocurrido en las últimas semanas. En este caso, de las últimas 2 semanas, que en Semana Santa no tuvimos episodio. Hoy estamos los tres, hoy es día importante. ¿Qué tal, Juan Daniel? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Hola, Víctor Marcos. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo después de algunos días de ausencia. Ya os echaba de menos. Sí, porque ha habido viajes, ha habido eventos, así que bueno, eso ha marcado también la agenda y la disponibilidad del equipo. Bueno, hoy vamos a arrancar, no puede ser de otra manera, con lo que es una de las noticias más importantes de la semana, que es el lanzamiento de la nueva Epic World Cup. No vamos a dedicarle aquí una descripción técnica a todo, porque de eso tenéis un magnífico artículo que ha escrito Juan Daniel, un maravilloso vídeo protagonizado por Juan Daniel y yo mismo, y un podcast también que convertimos el vídeo siguiendo una petición que hicisteis algunos de vosotros de que algunos vídeos se podían convertir en podcast, pues también lo tenéis en podcast. Así que si queréis 40 minutos de detalles técnicos sobre la bici, pues ahí tenéis el podcast y el vídeo. Y sobre todo también tenéis el artículo que bueno, debo dar la enhorabuena a Dani porque ha sido un trabajo intenso y duro para sacarlo todo bueno, pues para sacar toda la información sobre una bici que tiene mucho que contar. Muchas gracias, vaya por delante. Ha sido un Bueno, placer hacerlo, la verdad. bueno, os resumimos. Voy a hacer, si te parece, Dani, un resumen muy rápido y tú luego me dices si hay algo que añadir. La bici, esta es una bici que veníamos viendo de una u otra manera desde hace tiempo, desde hace meses. Primero porque la propia marca, Specialized, estaba jugando un poco al tema de dejarla ver por las competiciones. Eso sí, bien tapadita. Ya originó algunos comentarios, sobre todo con similitudes con la Super Caliber y demás. Pero luego ocurrió pues, que la información, pues bueno, ha habido filtraciones pues, ha habido filtraciones. Se ha ido publicando en redes sociales fotos de un taller, se han ido publicando incluso hace unos días, pues prácticamente se publicaba días antes del lanzamiento oficial, pues un montón de datos técnicos. Bueno, así ha sido un poco, ¿no? La secuencia, si la habéis seguido. Incluso la propia bici se ha visto en el vídeo de la presentación del nuevo sistema de SRAM. Exacto. O sea, un detalle importante. De hecho, había bastante gente haciendo comentarios sobre eso, ¿no? En el vídeo de transmisión. En fin, ha sido un lanzamiento, vamos a decir, atípico. Y sin duda alguna, lleno de ruido, lleno de comentarios y lleno de, bueno, pues de información, de gente opinando. Entonces, para nosotros era complicado es decir, ¿qué se puede aportar más? Bueno, pues nosotros como periodistas lo que hemos intentado aportar es datos más allá del ruido y sobre todo digamos, la posibilidad de haberla probado, que yo creo que es la parte fundamental de lo que nosotros podemos aportar. Os podemos dar todos los detalles técnicos que tenemos y que teníamos y además la posibilidad de haberla probado, en este caso Juan Daniel. Entonces podemos aportar información y sensaciones. La bici, yo creo que ya ha quedado claro un poco el planteamiento. Es una bicicleta 110, vamos a hablar de recorridos, 110 delante, 75 detrás. Una bicicleta que se aleja un poco de alguna parte, digamos, de una tendencia que había en algunas bicis, sobre todo en el caso de Scott, de aumentar recorridos. En fin, es una bici que tiene mucho que aportar al debate técnico. Sin duda alguna, su sistema de suspensión trasero es uno de los grandes protagonistas, con un amortiguador especialmente hecho para esa bici. Como decimos, un amortiguador dado la vuelta por dentro. Sí, Si ahora Exacto, o sea, un amortiguador muy específico, también desaparecen elementos de regulación, es un amortiguador de setup y para adelante, y además también otro de los grandes titulares es que desaparece definitivamente el brain de la Specialized Epic World Cup, en este caso, porque otra de las cosas que no se sabía o que yo creo que eso sí que ha sido algo que ha sido totalmente nuevo, era la posición de esta nueva Epic World Cup dentro de la gama. claro. A ver, por ir un poco por partes, precisamente todo el ruido que se generó a raíz de las filtraciones y de la falta de la información técnica que por otro lado nosotros sí que teníamos, claro, eso ha llevado a confundir absolutamente el lugar de la bici y las características de la bici.
Lo primero que hay que decir, que lo decimos en los artículos y tal, aún a riesgo un poco de repetirnos, es que esta bici viene a sustituir la gama alta de la Epic HT, de la Epic rígida. No Eso viene a es. sustituir justo ni a la Epic normal, la doble, ni a la Epic Evo, que es, bueno, la Epic sin el Brain y con más recorrido en la parte delantera. Respecto a lo del amortiguador, pues, y el Brain, efectivamente, más que desaparecer elementos de regulación que puedes regular, aparte del propio SAG, que es la madre del cordero del sistema, y ahora lo repasaremos rápidamente, puedes regular el control, el rebote y puedes regular la compresión, lo que desaparece es cualquier elemento externo de bloqueo y se fía todo a un funcionamiento interno de las cámaras positivas y negativas para lograr esa acción de bloqueo, ¿vale? Todo esto, claro, solo viendo esas imágenes filtradas, primero de la bici en competición con el guardapolvos de neopreno ocultando todo, y luego simplemente viendo la bici, no se sabía, con lo cual ha dado lugar pues, a muchos comentarios y muchas especulaciones erróneas. Luego también está el tema del recorrido. La primera comparación fácil con la Supercaliber era van a mantener los 100, no van a mantener, se baja mucho, se baja poco. En realidad hay un juego ahí que lo decimos, lo digo en el artículo, y que es verdad que si ponemos la configuración del amortiguador en la posición más firme, tenemos 75 milímetros de recorrido, que es exactamente el mismo recorrido que tienes en un amortiguador de 100 milímetros, pero con un 25% de SAG, es decir, con un 25% de recorrido negativo. Con lo cual, bueno, esa reducción del recorrido no lo es tanto. También se ha especulado con que si se iba a adaptar la tecnología del brain de la SID o la SID brain, que lo lleva interno dentro del funcionamiento, al propio amortiguador. Y al final se ha visto que no. Entonces, bueno. Bueno, aquí una reflexión también es, claro, yo creo para todos, para la marca, para la gente que trabajamos con las bicis, un problema que tú lo que has comentado es algo que también es un problema, porque al final la gente busca referencias cuantificables y tú cuando dices que tienes atrás un recorrido de 75 milímetros, cuesta explicar que no, que son 75, pero dan como para 100. Eso al final hay que reconocer que es un reto, porque al final la persona lo que dice, bueno, yo oficialmente el recorrido es de 75. Esto es algo que estamos viendo en los últimos tiempos, que es complicado transmitir y que es difícil a veces asimilar, porque al final es también un pequeño ejercicio de fe por parte del ciclista. O sea que, bueno, y también es cierto que otra parte interesante de lo que has comentado es algo que ya hemos hablado mucho por estos lares, que es el tema de los bloqueos, de las configuraciones. La ausencia de bloqueos y de determinadas configuraciones está siendo una tendencia y yo creo que no es tanto porque no se confía en la capacidad del ciclista para decidir lo que quiere hacer, sino porque los amortiguadores, hay que entender que los bloqueos eran soluciones a problemas que tenían los amortiguadores. Si queríamos subir por una pista, pues el amortiguador no tenía la posibilidad de bloquearse de forma eficiente. Entre otras cosas, para eso nació el Brain en su momento, para dar ese punto de funcionamiento. Pero la realidad, y yo creo que es parte de donde está la desaparición del Brain y de otros sistemas, es que los amortiguadores ya, incluso los de serie, que esto ya es otro mundo, la World Cup con otro amortiguador hecho aparte, pero es que ya los de serie ya solucionan en gran parte ese problema. Y ya hay muchas bicis que y no solo los amortiguadores, sino cómo se trabaja cada vez más en la curva de progresividad de los esquemas de suspensión. Claro, si pensamos en un sistema muy sencillo, en un monopivote primigenio, la acción directa de cualquier impacto en la rueda se trasladaba directamente al amortiguador. La aparición de puntos de giro o puntos de flexión, porque esa es otra cosa de la que podemos hablar, primero la implementación de puntos de giro y luego sustituir esos puntos de giro con flexión controlada, principalmente del carbono, pues te ayuda a dibujar la curva de progresividad.
Y entonces, al final, eso es lo que ha ayudado a mejorar lo que dices, el funcionamiento de los amortiguadores y sobre todo, pues a darles un mejor rendimiento en cada momento. Es decir, siendo capaces de absorber impactos que vienen desde abajo, pero a lo mejor siendo más resistentes a fuerzas que vienen desde arriba. Es decir, fuerzas que generamos nosotros al pedalear sentados o incluso de pie. Es que fíjate, a ver dónde encuentras tú, y a lo mejor alguno de los oyentes sí que nos lo sabe decir, pero cuando hablamos de las bicis y de la tecnología y de tal, ¿a dónde encuentras tú ahora mismo un sistema de suspensión en la que el ingeniero tenga en cuenta el amortiguador, los puntos de giros y la flexión de los materiales para alcanzar la curva? Porque estamos hablando de que hay 3 elementos ahí en juego. Punto de giro, amortiguador y flexión del propio carbono, que en muchos casos, como tú bien dices, bueno, ya en casi todos los casos sustituye puntos de giro. Ojo con esto, que es un detalle cuando hablamos de las tecnologías. No hablo de precio, Cuando hablo de valor, hablo del valor tecnológico. El precio ya es otra cosa, eso lo decide el mercado, pero a nivel de valor tecnológico. En todo caso, también fíjate, hablabas antes de los amortiguadores. Los monopivotes, en un momento dado, empezaron a tener como fama de ser algo básico, cutre y tal. De hecho, lo comentamos hace unos episodios, ¿no? De una persona que nos decía respecto a la Megamo Track, es un monopivote. Es que el monopivote, gracias a los nuevos amortiguadores, de repente vuelve a tener todo el sentido del mundo. Porque es un sistema que funciona, que con las nuevas modificaciones en el articulado del monopivote funciona aún mejor y que encima ahora tiene amortiguadores que evitan muchos de los problemas que tenían antes los monopivotes. Es decir, el monopivote tiene todo el sentido del mundo. Creo que lo recordamos cuando, precisamente con la presentación de la Specialized de la Tero X, ¿no? Que implementaba un sistema monopivote y ahí surgió un poco el tema, ¿no? De decir, bueno, pues esto, si se está, digamos, no recuperando, pero si se está poniendo en valor, será porque realmente funciona, ¿no? O sea, yo creo que fue con el lanzamiento de la Tero X cuando empezamos a hablar de ello. Pero es cierto que en el caso de la Tero X y algún modelo que se ha hecho de enduro y tal, se aplicaba un poco en plan de, bueno, es un sistema sencillo de mantener y tal, pero aquí estamos en el otro extremo, es decir, más allá de temas de mantenimiento y de simplicidad, es que a nivel de rendimiento es un buen sistema. Claro, que yo creo que nos estamos yendo mucho con el monopivote. Sí, nos estábamos yendo porque yo ya estaba pensando en los problemas que tuvo el monopivote cuando las bicis eran de acero y claro, las vibraciones se transmitían de forma mucho más directa, además a través de unos tirantes más rectos, pero bueno, sí, mejor no meternos en esta guerra que se nos va el podcast a hora y media. Sí, pero ahora sí, fíjate, ahí teníamos un comentario ayer en YouTube que me gustó porque una persona hablaba de, bueno, los tirantes flexarán, ¿cuánto flexan? Me gustó que la gente ya asuma que ese tipo de cosas pasan. Es decir, que hay una flexión. O sea, yo creo que la labor que se está haciendo por parte de todos de transmitir estos conceptos técnicos está cogiendo fuerza. Bueno, el otro gran debate sobre, yo creo, no debate, sino tú lo has dicho, es la gama. La Epic sigue. La Epic que conocemos hasta ahora sigue, se mantiene. Intuyo que no va a volver a ganar una Kai Epic como ha sido la última, que además esa última Kai Epic la ha ganado una Evo, una bicicleta sin brain y con más recorrido. Yo intuyo que a partir de ahora solo vamos a ver a los equipos oficiales corriendo con esta World Cup. De hecho, ayer ya había muchos corredores enseñándola, etcétera, etcétera. Pero aún así, quien siga enamorado de la Epic tiene que saber que esa bicicleta va a seguir disponible y sin ningún problema. Es decir, que ahí va a seguir para todo. Claro. De hecho, como decíamos en el artículo, esta bici lo que viene en realidad es a sustituir a la Epic HT, o mejor dicho, a la gama alta de la Epic HT. Porque con esta bici, que lo podéis ver en la unidad que probamos, tiene un peso de 9,62 kilos, con un peso de cuadro más amortiguador de 1 kilo 765 gramos. Jolín. Y tener una rígida ya empieza a dejar de tener sentido. También un aspecto fundamental y en el que incidimos mucho, la geometría. Es que estamos hablando de una doble con la geometría de una rígida, 430 milímetros de vainas. Rich está prácticamente calcado. Y eso sí, con los beneficios de una doble, con ángulo de la dirección más lanzado, etc. Justo te iba a decir, es una rígida de pedalier hacia atrás. Y es una doble, casi una doble, además una doble muy picante de pedalier hacia adelante, porque ojo a ese ángulo de dirección. Es un ángulo fue una de las cosas que más me llamó la atención ayer cuando comencé a leer tu artículo, Dani, y abrí las fotos.
al ver la primera foto, aluciné con lo que dices tú, Luismi, con ese ángulo de dirección tan lanzado. Dije, pero esto es para XC, o sea, me quedé impresionado. 66 grados y medio. Sí, lo que decías, ¿no? Lo que decís también en el Bike Check, ¿no? Que son unas cifras que hasta hace poco estaban reservadas a bicicletas de trail o incluso de enduro de hace unos años. Y la verdad es que ves en las imágenes y se nota, a simple vista ya se nota. O sea, sí, a ver, al final digamos que el concepto podría resultar hasta sencillo. Es decir, queremos una bicicleta que tire para arriba fuerte y que transmita todo y que luego bajando en un rock garden pues aporte soluciones. Y respecto a eso, volvemos por ejemplo porque ayer tuvimos... hubo una cosa que es verdad que en el sector de la bici no pasa mucho, que fue reacción de la marca aludida, de la otra marca aludida, que fue por la noche, después de salir la bici, Trek lanzaba, yo lo vi en Instagram, no sé si lo han hecho en otras redes sociales, Trek lanzaba un post diciendo algo así como que la imitación es el mejor de los elogios, ¿no? Algo así decían y ponían una foto hermosísima del Super Caliber. Es verdad que ha sido uno de los grandes debates. Yo creo que en ese sentido ha sido, para mí, ahí Specialized ha perdido un poco con todas las filtraciones y con todo lo que ha pasado, ha perdido un poco la narrativa, ¿no? Porque al final la gente ha entrado en esa comparación. Y yo tengo una opinión, a ver si me la comparte Dani. Como decíamos en el vídeo, el sistema técnicamente, tecnológicamente, no es igual. De hecho, es bastante diferente. Aunque estéticamente pueda parecer similar, si luego lo desgranas técnicamente, es distinto. Para empezar, el amortiguador Para empezar, hay una bieleta, que es el elemento fundamental. Hay una bieleta, mientras que en la Trek no lo hay. El amortiguador de la Trek, de hecho, va atornillado directamente al tubo horizontal, y aquí no, el amortiguador de la Specialized se mueve arriba abajo, busca su espacio para moverse, y en la Trek las vainas, los tirantes tienen mucho trabajo que hacer en el sistema de suspensión, mientras que en la Specialized pues flexan, pero no son el elemento, no tienen tanto trabajo ni tanta responsabilidad en el sistema de suspensión. Además, ya, pues, no como anécdota, porque es importante recalcarlo, Trek ha hecho ese proyecto, o la Super Caliber es un proyecto que está hecho con Fox, y en el caso de Specialized es un proyecto hecho con RockSox. Pero sí que yo creo que yo, por lo menos, personalmente, le reconozco a Trek el valor que creo que hay que reconocer que el concepto, lo que es el concepto de hacer una rígida que tenga las ventajas de la doble, es decir, intentar colocar una doble como sustituta de una rígida, o sea, el concepto sí que creo que es un concepto original en este caso, de Trek. Otra cosa es que luego la solución que haga Specialized sea distinta. Pues sin ánimo de polemizar mucho más o de no, polemiza. Lo de Trek, que estoy de acuerdo en lo que dices, pero no del todo, porque si nos ponemos exquisitos, en la primera década del año 2000, es decir, los modelos sobre todo entre 2002 y 2010, 2012, de la Cannondale Scalpel ya tiraban hacia ese concepto. Ya la Cannondale Scalpel en esos años se presentó con 80 milímetros de recorrido, sistemas de amortiguador con amortiguadores más cortos, más sencillos, y encima Cannondale fue de las primeras, si no la primera, pero vamos a dejarlo en de las primeras, en jugar con la fricción controlada del carbono para lograr la progresividad y para lograr el recorrido, al punto de que había scalpels utilizadas por el Cannondale Factory Racing que no tenían punto de giro en la zona del pedalier. Es decir, el carbono, el primer punto de giro nos lo encontrábamos ya al final de los tirantes anclado al amortiguador. Entonces, bueno, si nos ponemos exquisitos en cuanto a conceptos sencillos de menos recorrido y más trabajo del amortiguador, ya se hacía antes. Es cierto, a Trek hay que darle el mérito de ser capaces de encontrar cómo alojar el amortiguador en el tubo superior, que no es para nada fácil, manteniendo rigidez en una zona no crítica, pero relativamente comprometida, y aprovechándose de las ventajas que te ofrece el poder alojar el amortiguador dentro de la estructura del cuadro, que lo comentábamos tú y yo en el vídeo. Al final esto limita mucho la acción de fuerzas laterales que se ejercen en los puntos de giro, es decir, se gana rigidez lateral en los puntos de giro.
Eso se traduce también en muchas menos holguras y, por tanto, mucha menos pérdida de tanto de potencia como de estabilidad. Y más sensación de bici rígida. Yo creo que es una de las cosas que Totalmente, pasa y más sensación de bici rígida. Sí, cuando te subes en una Super Caliber, o sea, cuando tienes una doble, en general, no tienes, bueno, pues ya está, tienes la sensación que tienes. Cuando subes una Super Caliber dices, leche, pero si es como una doble, pero no tengo la sensación de doble. Es cuando descubres que hay una sensación de doble de XC con la Super Caliber. Yo que he probado también la Super Caliber y ahora la nueva Epic World Cup, sí, por intentar trasladárselo a la gente, ¿cómo lo diría? Es verdad que cuando tú te subes en una doble, tienes una sensación de flotabilidad que en estas bicis no se tiene. En estas bicis lo que tienes es que cuando impactas con una piedra, con una raíz, tanto de subida como de bajada, el amortiguador te quita ese efecto de salir despedido que tiene una rígida, pero no tienes tanta sensación de flotabilidad como tienes en una doble, aún incluso de corto recorrido. En el caso además de la Epic World Cup, esa sensación, se acentúa, y esto quiero remarcarlo, cuando la ponemos en el modo de configuración que al final hemos llamado Zero Sag, o que hemos comprado un poco la nomenclatura de Zero Sag. Más que mola mucho. Yo me voy a hacer un tatuaje con Zero Sag. Pues cuando pones el amortiguador en esa configuración, esa sensación de ser una rígida total es calcada, es la que te da, no hay flotabilidad alguna. Bueno, yo volviendo a tu argumentación con Cannondale, yo no te lo compro. No te lo acabo de comprar porque al final, si nos vamos hacia atrás, macho, acabamos con la Proflex, con el astómetro detrás. O sea, entiendo por dónde vas. Yo creo, pero es que yo creo que lo que yo me refiero es que tú hablas de a ver, podría ser lo que tú dices, ¿no? Que Cannondale fue la primera que dijo, bueno, voy a intentar hacer una doble sobre todo para adaptarnos a los nuevos circuitos, etcétera. Pero fíjate, yo creo que para mí hay un paso después, que es el que hace Trek. Que es decir, voy a partir, en lugar de una doble que se parezca a una rígida, para mí es el cambio, ¿no? Conceptual. Voy a hacer una doble que se vaya hacia la rígida. Es decir, no, voy a hacer una rígida que tenga cosas de doble. Además, ahora fíjate, y yo creo que ese sí que es un concepto de Trek que ahora vemos en la World Cup. También me gustaría destacar que cuando Trek lanzó este concepto, también hubo mucha controversia. Porque hubo gente... Sí, es verdad. Hubo gente que dijo, uy, pues no es una doble, pues no sé qué. Y hubo también comentarios, porque en aquel momento, si os acordáis, era un momento también mágico, que era el momento Softail. Eso te iba a decir, hubo gente que erróneamente lo comparó con Softail, y es verdad que el primer argumentario de Trek cuando nos presentó la bici es, señores, que esto tiene un amortiguador, que no tiene un elastómero, un sistema de absorción de vibraciones. Esto tiene un amortiguador. O sea, que sí. Es verdad lo que dices. Sí, porque además ellos en la Pro Caliber sí que tenían un sistema Softail, entonces, bueno, ahí se generó... Yo creo que ahí se generó, también hay que correr, o sea, ahora también hay que poner en valor que también en su momento Trek se enfrentó a mucho hate en su momento. Ahora, no puedo evitar que también me da gracia gente ahora como un poco intentando atacar a Specialized, te pone la Super Caliber encima de la mesa, que me parece muy bien porque yo, fíjate, todo este tipo de debates, a mí me encanta, pasa en otras industrias y aquí también es muy interesante que pase, porque es una forma también de poner en valor lo de cada uno, sin quitar el valor de lo que ha hecho cada uno. Es decir, hacer una comparación técnica sin hate, o sea, técnica y reconociendo a mí, de hecho lo hicimos en el vídeo sin ningún problema, es decir, vamos a comparar, o sea, para explicar esa diferencia que hay entre una bici y otra, es poner en valor lo que ha hecho cada marca. Me parece muy saludable para cada uno. Es que, como dijimos además, hay que entender que estéticamente puede haber una cierta aproximación, que si nos fijamos en detalle no lo es por la forma de anclar el amortiguador, etcétera, etcétera, algo que ya hemos dicho, pero es que además es que son sistemas que funcionan de forma completamente diferente. Es que en este caso la gente tiene que entender una cosa, que es la bici, la Epic World Cup podría funcionar con un amortiguador 100% convencional. Yo hice esta pregunta a Specialized y la respuesta no fue un no rotundo ni tampoco un sí rotundo. ¿Por qué? Porque, claro, tú le puedes meter un amortiguador... Specialized de California a La Coruña. Sí, pero no.
Claro, es que la realidad es que tú le puedes meter, si encuentras un amortiguador con esas medidas, lo puedes anclar. Y no son medidas muy locas ni específicas. Son unas medidas, ahora mismo no las recuerdo, creo que eran 214 por 40, pero bueno, son unas medidas no muy estándar, pero que puedes encontrar. Entonces, tú le puedes colocar un amortiguador, siempre y cuando te entre en las válvulas en el hueco que deja el cuadro, además. Pero vamos, que tú le podrías colocar un amortiguador y la bici va a funcionar. Sí, lo que pasa es que vas a perder todo el efecto porque te va a bambolear, porque no tiene el funcionamiento interno del amortiguador. Es decir, que todo se fía a cómo está hecho por dentro el amortiguador, mientras que en el caso de Trek necesitas ese amortiguador desarrollado ex profeso entre Trek y Fox, un trabajo conjunto. Bueno, en este otro caso ha sido Specialized y Roxox, pero que a lo que voy es que en el de la Supercaliber tiene unos anclajes especiales que también son parte del funcionamiento de este sistema, ¿no? Entonces, Oye, bueno, tampoco te lo compro. Tampoco te lo compro. Hoy estoy peleón. Porque, efectivamente, otro amortiguador cabe. Claro que cabe. Pero tú mismo lo has dicho. Si metes otro amortiguador, lo único que tienes es un amortiguador que rellena un hueco. Pero el comportamiento. Sí, pero lo que Pero, quiero decir es que quiero por decir, poder podrías. hombre, ya no se ha. Por... No quiero decir tacos, pero nos ha jorobado Mayo, macho, tío. Que puedes poner lo que quieras ahí. También puedes poner un cacho de madera, si lo mides bien. Y la haces rígida, pero que no sé yo. Es que, claro, si te podemos. Hombre, es decir, podrías decir, en caso de problemas, pero en caso de problemas no vas a encontrar un amortiguador de Fox por el campo. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio va a coger y va a decir, pues bueno, voy a encargar un amortiguador de la misma medida para meterlo en la Volca y a ver qué pasa. No sé, yo creo, o sea, entiendo lo que, o sea, evidentemente lleva razón, o sea, está esa opción, es posible, pero es un punto, digamos, diferencial, pero yo creo que para el caso, patatas, Sí, no. O sea, por eso Specialized no nos dijo un no rotundo ni un sí rotundo, porque por poder se puede, pero que no te vale para nada, eso Pero también es mira, verdad. volvemos a lo mismo y es que estamos, y nosotros hemos caído en la trampa, y es, por ejemplo, la diferencia entre las dos bicis es que al final nos centramos mucho en el sistema de suspensión porque es como lo que más se ve, ¿no? O sea, la luz que está ahí y tal, pero volvemos otra vez al inicio de esta conversación y si queréis ya la cerramos con este último debate que es precisamente la geometría. O sea, a mí lo que más una de las cosas, me flipa el sistema de suspensión, pero una de las cosas que, por ejemplo, ahí sí que hay diferencias brutales respecto a los supercálidos, en concepto. Hombre, claro, no hay que olvidar que la Solo en ángulo de Supercaliber, dirección. claro, pero la Supercaliber es una bici que se presentó en 2019. Estamos hablando de una bici que se ha presentado en 2023. Hay 4 años, 3 años y medio de diferencia. Precisamente 3 años que son los que ha estado Specialized trabajando en el desarrollo junto con Roxox de este amortiguador. Entonces, bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor la Supercaliber necesita una actualización de geometría. Es posible, pero que sea como sea, en estos años se ha tenido que notar la diferencia y la evolución. Pero, Son años en los que, fíjate, son los 4 años en los que hemos vivido el nacimiento, crecimiento y casi muerte del concepto Down Country. Entonces, Specialized lo que ha hecho es... bueno, yo fíjate, ahí sigue habiendo un cierto debate, ¿eh? O sea, es verdad que el concepto, yo lo que creo es que el concepto ya, digamos, el concepto de un country palma, ya no tiene sentido. Lo que hay, para mí, son dobles de 100 y de 120, y tú eliges lo que quieras en XC. Pero, Claro. lo que te iba a decir de la Trek, o sea, ¿tú crees que el ángulo de dirección de la Trek, no tengo ahora el dato, pero hay una diferencia interesante respecto a la World Cup? Es un tema de tiempos, porque es una bici de 2019, que tampoco de 2019 estaba ya al lado realmente. Y yo creo que un poco las tendencias, es verdad que ha habido cambios en las tendencias, después con la nueva Spark, etcétera, pero es también una decisión, porque aquí no estamos diciendo que tener un ángulo de dirección lanzado sea siempre una ventaja, o sea siempre lo ideal. A lo mejor también es una decisión de Trek, o es un criterio de Trek, es decir, porque también ese ángulo de dirección también tiene otras ventajas en el XC. A ver, yo creo que también sí, tiene ventajas un ángulo de la dirección cerrado,
tiene ventajas en zonas reviradas, muy reviradas y muy cerradas. También es cierto que ese ángulo de la dirección puede venir dado porque Trek, cuando sacó la Super Caliber, lo hizo directamente con horquillas de 100 milímetros y para albergar horquillas de más recorrido necesitas lanzar un poco más el ángulo de la dirección para no subir excesivamente la altura del manillar, es decir, para mantener una posición del manillar baja y de ataque. Bueno, o sea, es cierto que es una confluencia de factores lo que hacen que los números salgan como salgan. En este caso, además, lo hablábamos en el vídeo y lo hablábamos en el artículo. La Epic World Cup lo que ha hecho es decir, como tú decías, además, me quedo con la parte trasera de la HT, que es lo que más me gusta, y me quedo con la parte delantera de la Epic Evo. Bueno, yo lo que quiero decir es que al final estos años de diferencia se tienen que notar en algunas cosas. Pero bueno, mira, el ángulo de la dirección de la Super Caliber, lo estoy viendo ahora mismo, 69 grados. Claro, lo enfrentas a los 66,5. Ojo, ojo, sí, diferencia, diferencia. Y Pero ya te digo, yo la duda, que esto es un salseo, es si es el tema, si la diferencia, o sea, si es algo como de tiempos o intencionado de evolución. No te voy a meter en el compromiso porque, claro, tú has probado las dos. Lo que pasa es que yo esto ya se lo pregunté a Dani y lo voy a decir, Dani. Le dije, ¿cuál podría ser? ¿Cuál te gusta más o cuál sería lo mejor? Lo que pasa es que Dani, que también debe tener ascendencia gallega, me dijo, no he probado lo suficiente la World Cup todavía. Claro, eso también es verdad. También te podría haber dicho que la Super Caliber la probó hace tiempo, ¿no? Sí. Bueno, no, a ver, la Super Caliber es verdad que Dani la tuvo mucho tiempo y la World Cup ha sido un formato más de presentación, entonces nosotros no hemos podido tenerla 4 semanas. Es decir, la hemos tenido unos días, pero no la hemos podido tener tanto tiempo. Es más formato presentación. Esto hay que distinguir siempre. Por eso, por ejemplo, muchos lanzamientos, para la gente que nos lee, es la diferencia entre cuando ponemos primeras pedaladas y cuando usamos el término test. El término test es porque generalmente tenemos una bici varias semanas, la trabajamos en casa, en nuestros senderos locales, como dijo aquel, y los formatos primeras pedaladas son bicis que muchas veces tenemos muy poco tiempo porque se van a presentar o se han presentado y a lo mejor hay 2 unidades para todas las publicaciones. Lo que está claro es que hay que reconocerle a Specialized, yo creo, en los últimos tiempos, un nivel de audacia y de valentía tecnológica importante, porque no solo con esta Epic World Cup, sino que ya lo vimos hace unos meses, que lo viviste tú, Luismi, con el lanzamiento de la nueva Diverge STR. También, la verdad es que ahí nos plantearon a nosotros mismos, a los periodistas, es un reto también el poder transmitir al usuario todo el valor de esa tecnología y cómo funciona, ¿no? Y en ese sentido, Specialized en los últimos tiempos se está mostrando como una marca bastante valiente, apostando por tecnologías que no son fáciles de explicar y que, bueno, que está en su mano está explicarlas y en nuestra palabra también el transmitirlo, ¿no? La STR, tú lo has dicho, es el ejemplo perfecto de meterse en un lío. De meterse en un lío, lo digo en positivo, es decir, de hecho, nosotros, por mucho que seamos periodistas y trabajemos en esto, cuando nosotros nos enfrentamos, yo creo que todos los periodistas que estábamos en Alemania a la STR, pues al principio respiras hondo, porque de repente te están planteando un sistema de suspensión en una gravel, pero que a la vez no es como lo que habíamos visto ahora. Hace alguna marca había planteado un sistema de suspensión que era básicamente trasladar un sistema de suspensión de una bicicleta XC al gravel. No, esto era algo distinto, algo nuevo, en el que hablar de recorrido se hacía muy complicado, en el que el recorrido, digamos, podrías tener entre un recorrido virtual y un recorrido en el que además el recorrido no es tan importante, son más importantes las sensaciones que te transmite la bici, porque es una suspensión, pero tampoco pretende tener lo que tiene una suspensión, que es aislarte de todos los baches, sino que es más que intenta modular el terreno sobre el que vas. De repente... Perdona que te interrumpa con esto. Pero es que justo lo que acabas de decir, creo que habría que trasladarlo también al XC como tendencia. Y ahí sí que Trek con la Super Caliber lo hizo primero. Es decir, el reducir el recorrido cuantitativo
en favor de unas sensaciones más apropiadas a la modalidad que estás hablando, es importante, porque es un debate que a lo mejor a la gente le pasa como con el peso de las e-bikes. Cuando decimos que no es tan importante la cifra que te dé la báscula, sino dónde está situado ese peso, en este caso, igual no es tan importante la cifra de recorrido que tenemos al final en la rueda, sino cómo se aprovecha ese recorrido. Porque, sinceramente, es igual de hasta cierto punto fácil hacer tope con 120, con 100 o con 60 atrás. Si es que es un impacto fuerte, es que saltemos un cortado un poquito alto y ya está, hacemos tope. Entonces, igual es más importante cómo se aprovecha ese recorrido, sea el que sea, que no simplemente que sean 120. Si son 120 que hacen tope bajando un bordillo, de nada te vale tener 120. Aquí, claro, sí, pero vamos, es que a mí digamos, lo que me preocupa es, o me parece que el reto que tenemos para los próximos años, todos los que estamos analizando bicis y los que las están creando es, a mí me recuerda mucho a la informática. Cuando yo empezaba en la informática, ¿os acordáis que los procesadores, tú decías los megahercios, la potencia del procesador y tal, y con eso la gente pues hacía la idea, ¿no? Era como los caballos de los coches. Ahora también pasa un poco, por ejemplo, con los coches, que no juegan a ver quién tiene más caballos. Tú ves las fichas técnicas y ya ese dato no es tan importante, ya no lo ponen tan encima de la mesa, ¿no? Pues como me acuerdo ahora con los ordenadores, muchísima gente pues se fija un poco en si eso tiene un Intel o tiene un AMD o tiene cualquier cosa, pero ya no está, ya nadie le dice la velocidad del reloj del procesador ni cosas de ese tipo. Entonces, claro, no lo sé, dudo que el mundo de la bici llegue un momento en el que en el mountain bike cojamos y mira, cuando miramos una bici no le prestemos atención al recorrido. Lo que sí que creo es que va a ir perdiendo su valor como elemento de definición de una bici. Y aquí entramos también... Pues aquí el que no tiene que estar de acuerdo contigo soy yo, porque para el gran público no, pero hay que pensar que estamos comparando o estamos hablando principalmente de dos bicis que son bicis muy de nicho, muy usuario competitivo son bicis y es lo que yo Eso es tengo que cierto. remarcar en ambos casos, son bicis enfocadas a la competición. Que sí, que volvemos a lo mismo y al debate que se genera con los precios. Te la puedes comprar porque te apetece tener un elemento de la más alta competición guardado en tu casa y lo puedes utilizar para ir a comprar el pan, llevar a los niños al cole, ojo con los pesos máximos en este caso, pero vamos, que la puedes utilizar para darte un paseo por el Parque del Retiro de Madrid, que es lo más aburrido del mundo. Sí, pero no es para lo que se ha diseñado. Entonces, en este caso, las bicis que son tan de nicho, yo creo que el público real y final al que va orientado sí que le puede perder ese miedo a si tiene más o menos recorrido y fijarse en otros detalles. Pero en el caso de bicis de un público final más generalista, bueno, ahí sí que es cierto que todavía puede quedar un poco de miedo a qué pasa si me reducen el recorrido. Sí, lo que está claro es que, al igual que con la STR, como comentaba yo antes, para Luismi fue un reto, para ti ha tenido que ser un reto el afrontar la prueba de esta Epic World Cup. Y bueno, yo he estado persiguiendo un poco todo lo que habéis estado haciendo estos días y la verdad es que el resultado, desde mi punto de vista, ha sido magnífico y bueno, espero que a la gente le guste y que la gente entienda este concepto que no es fácil de explicar, ¿no? No, la verdad es que el ver cómo han dado la vuelta al amortiguador no es fácil de explicar y para ello hay que reconocer una cosa. En este caso tuvimos unas jornadas técnicas explicativas en las que nos lo contaron muy bien y sobre todo el hecho de poder aprovechar el mismo recorrido en el mismo día con las mismas condiciones y hacer el setup de las 3 configuraciones predefinidas diferentes, pues la verdad es que te ayuda a abrir un poco los ojos de cómo funciona en este caso la bici y qué es lo nuevo que aporta. Luego el hecho de poder llevarla a un terreno más conocido, como decía Luismi antes, a los senderos locales, pues bueno, eso ya te ayuda a afianzar las sensaciones e incluso, en mi caso, a encontrar el setup
que más se puede adaptar para ti, para tu día a día. Pero vuelvo a lo mismo, hay que tener claro que esta es una bici enfocada a un público 100% competición que hoy pone un setup y mañana pone otro setup. Y como además es una operación que no te lleva mucho tiempo hacer, pues no pasa nada, lo haces, pero que hay que ser escrupuloso o que para sacarle el máximo rendimiento hay que ser consciente de que es lo ideal, cambiar las diferentes configuraciones en función de a lo que te vayas a enfrentar. No es como una bici convencional en la que tú pones el sac del amortiguador y como mucho lo revisas cada X tiempo por si ha habido ligeras pérdidas. En este caso la recomendación es jugar con ello en función del recorrido al que te vayas a enfrentar. Y dicho esto, si queréis, pues cerramos el capítulo Epic World Cup, que ya le hemos vuelto a dedicar un buen rato aquí, aunque yo creo que también muy interesante porque, bueno, hemos hecho un repaso al sistema sin meternos en tanta información técnica, que tenemos la información vertida en el artículo y en los vídeos, y pasamos a ver un poquito la actualidad pura semanal, ¿no? De lo que ha Sí, habido estas 2 semanas. sí, además, bueno, como hemos estado un poco desaparecidos, entre comillas, ¿no? Pues hay cositas interesantes. Empezando por lo más reciente, esta semana la firma francesa Lapierre nos presentó su último lanzamiento, su última propuesta, que es la Lapierre Pulsium Allroad. Yo, cuando me llegó la información, tuve un poco la duda de decir, ¿esto es una bicicleta de carretera? ¿Es una bicicleta de gravel? Bueno, pues Lapierre nos lo explica, ¿no? en esta información, catalogando esta bicicleta como una bicicleta de carretera mixta, ¿no? Una categoría en la que ellos creen y bueno, que en realidad es muy sencillo. Partiendo de su bicicleta a gran fondo, de la Pulsium, una bicicleta que ya conocemos de su catálogo, pues digamos que han adaptado ese concepto para hacer una bicicleta un poco más polivalente y capaz de adentrarse pues, en pistas bien compactadas, en caminos sencillos, ¿no? Para esto se recurre al cuadro de carbono UDL, ya conocido en la marca francesa, y se ha ampliado el paso de rueda de estos cuadros hasta los 35 milímetros. Aquí ya estos son síntomas de que no estamos hablando, digamos, de una bici de gravel 100%, porque normalmente, como sabréis, las bicis de gravel pues tienen o permiten la mayoría ya un paso de rueda bastante más amplio de los 35 milímetros, ¿no? Entonces, la Pulsium Allroad se queda en ese máximo de 35 y además, en el caso del montaje superior, hay 2 montajes que luego detallaremos. En el caso del montaje superior, el cuadro de fibra de carbono viene con el sistema SAT incorporado, el sistema que ya ha utilizado Lapierre en otras bicicletas, comenzando por su Pro Race de hace algunos años. Mira, Los country. volvemos a los sistemas tipo Softail. Siguen Efectivamente. teniendo su cuota, su mercado, siguen su lugar, vamos. Os recordamos que es un sistema de absorción de vibraciones ubicado pues en el triángulo, digamos, donde se juntan el tubo horizontal, el tubo del sillín y las vainas, un sistema basado en elastómeros, y entonces el modelo superior de esta, la Pierre Pulsium Allroad, viene con ese pequeño sistema de absorción incorporado, ¿no? Como os decía, son 2 montajes. El montaje, digamos, de entrada o inferior es el Allroad 5.0, que viene con este cuadro de carbono, con una transmisión que es una combinación de GRX, RX600 y RX810, ruedas y neumáticos VTB de 32 milímetros. Como veis, seguimos hablando de unas medidas de rueda o de unos anchos contenidos, ¿no? 32 milímetros es actualmente lo que están montando muchas bicicletas de carretera incluso, ¿no? Y luego el modelo superior, el Pulsium SAT Allroad 6.0, como la denominación indica, viene con el sistema SAT de absorción de vibraciones. La transmisión aquí ya es completamente GRX, RX810, y en las ruedas pues subimos un poquito más el listón con unas DT Swiss y unos neumáticos Schwalbe un poquito más anchos, de 35 milímetros, para pues, permitirnos alguna licencia más en los caminos, ¿no? La 5.0 tiene un precio, un PVP de 2.899 euros, y la 6.0 sube ya hasta los 3.799 euros. Entonces, bueno,
nosotros la verdad es que lo hemos debatido un poquito antes de empezar el podcast y tenemos mucha curiosidad por ver estas Pulse All Road, por probarlas, porque, bueno, no sabemos un poco todavía dónde situarlas, ¿no? Si en la carretera, en el gravel, a mitad de camino, entonces yo creo que puede ser interesante tener un contacto con ellas, ¿no? Nosotros, no sé cómo lo veis vosotros este atrevimiento de Lapierre en este sentido. La verdad es que es curioso porque al final Lapierre tiene bicis de carretera sobradamente conocidas, incluso tiene un concepto de bici de carretera con el SAT, ¿no? Que han utilizado en pruebas como la París-Roubaix hace algunos años. Tiene su gama de gravel y ahora quizá meter una gama intermedia es igual un paso acertado, pero complicado, ¿no? Sea como sea, no obstante, volvemos a lo que decimos siempre. A nadie le obligan a comprarla si no la quiere. O sea, que la gente no se lleve ahora las manos a la cabeza con es que nos quieren vender. Sí, bueno, quieren vender porque son marcas que se dedican a vender bicis, pero nadie está obligado. Entonces, seguramente si Lapierre lo ha hecho es porque considera que hay un público objetivo y un público final que se puede beneficiar de esta bici de una forma mejor que de las que actualmente tienen el catálogo, porque no hay que olvidar que una apuesta de este tipo a las marcas antes de empezar a vender le cuesta mucho dinero. Es como lo que hablábamos hace unos minutos de los sistemas de suspensión de la Epic World Cup o de la Supercaliber. Todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea nuevas tecnologías o nuevas tendencias, pues oye, tiene unos años de estudio y de investigación detrás que se traducen en dinero. O sea, es algo que cuesta dinero. Entonces, bueno, curioso y como dices, oye, con ganas de probarlo y con ganas de ser nosotros mismos los que encontremos el punto exacto, el terreno en el que juega esta bici, ¿verdad? Sí, porque además hay que recordar que Lapierre tiene su propia, ya tiene una gama de gravel, la gama Crosshill, en este caso son con cuadros de aluminio, pero bueno, que Lapierre no desconoce el gravel, ya tiene ahí su gama, de hecho creo que ya por Maillot pasó algún modelo de la Crosshill, ya lo pudimos probar, entonces yo veo esto más a lo mejor como un intento de renovación de la propia Pulsium, que es, digamos, tradicionalmente se ha catalogado como gran fondo, y un poco para seguir ese camino que hemos visto que están siguiendo la Gran Fondo actualmente, que es de ampliar un poco su radio de acción, ¿no? A lo mejor ya no son bicis tan claro, destinadas gravelizar una gran fondo, gravelizarlas, efectivamente. darle más salida más allá del asfalto, sí. Yo lo veo más como esa intención que por hacer una bici de gravel, si hubieran querido hacer una bici de gravel 100%, se hubieran metido en la gama Crosshill, lo hubieran actualizado y hubieran ido hacia pasos de rueda más potentes, ¿no? Yo lo veo más como una intención de actualizar su gran fondo que otra cosa, ¿no? Pero bueno, estaremos atentos y en cuanto podamos, pues probaremos uno de estos modelos a fondo. Oye, perdóname que he estado muy poco participativo, pero es que tenía un problema con el micro. Os escuchaba, creo que me veíais, pero yo no podía hablaros en el micro. Bueno, a mí la bici me parece que es una apuesta interesante de Lapierre, pero también es algo que va un poco en una cierta tendencia que hay en algunas otras marcas y sobre todo también es interesante porque hubo quien dijo, creo que fue un periodista también especializado, que el gravel es lo que tenían que haber sido las Gran Fondo en su momento. Entonces ahora se está un poco llevando ese movimiento, está pasando, está ocurriendo. También creo que es un hueco interesante para una categoría como son las Gran Fondo y lo que llamamos también, ¿os acordáis?, en las Endurance, que creo que en algunos mercados como el nuestro estaban perdiendo un poco su lugar. Esto lo hemos hablado muchas veces respecto a las aero, bicicletas de competición y la gran fondo. Que al final tienes unas aeros muy cómodas, con geometrías de que buscan el equilibrio entre el rendimiento y la comodidad. Bicis de competición que tienen geometría también aero, o sea, o que buscan también ser aero. Y luego tienes gran fondo, que yo, por ejemplo, sí me acuerdo del caso de la Roubaix, que la Roubaix tenía su propia geometría y de repente adoptó la geometría de la Tarmac por distintas razones. Entonces, al final llega un momento en que el mundo de la carretera se desdibuja, en cierto modo. Yo creo que ahora mismo se desdibuja claramente entre las bicicletas de competición y aero,
que salvo algunas excepciones que encontramos bicis netamente aero, pues empieza a ocurrir a veces una cierta mezcla. Y yo creo que las gran fondo, por este lado, pueden encontrar un hueco muy interesante. Gran fondos que de repente se convierten en semi-gravel o off-road o como lo queramos decir. Entonces, bueno, creo que también es una opción también interesante y que espero que a la Pierre le vaya bien. Comentabas, creo que has comentado, Víctor, que es probable que la podamos probar. Ya te aseguro que la vamos a probar. Ya está, la bici está pedida y llegará. O sea, que tengo un email de esta mañana. O sea, que la tenemos, porque es de esas bicis que yo confieso que a mí me despiertan muchas dudas. Y como nos despiertan muchas dudas, pues hay que probarlas, hay que pedirlas y probarlas. Es lo que toca y ver cómo funcionan y transmitir esas sensaciones. Mira, yo, para cerrar este capítulo de gran fondo, gravel, aero, un simple ejemplo, o sea, de cómo las fronteras o las líneas entre las categorías del ciclismo de carretera, pues cada vez están más difusas y es más complicado. En la última edición de la Paris-Roubaix, precisamente la Specialized Roubaix fue utilizada única y exclusivamente por Peter Sagan, creo. El resto de corredores de equipos que participaban con Specialized iban prácticamente la mayoría con la tarmac. O sea, en este sentido, es un buen ejemplo de cómo las bicis, digamos, las escaladoras ya no son puramente escaladoras, son más todoterreno, las aeros son más cómodas, es lo que estábamos hablando, ¿no? Y en el campo profesional se está viendo, ¿no? Donde pruebas como Roubaix o Strade Bianche se corren con bicis aero sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, esta recategorización veremos dónde acaba y veremos qué es lo que nos puede ofrecer esta nueva Pulsing All Road. Sin ningún problema, yo no diría eso porque hay que Bueno, marcar una diferencia claro. entre los profesionales y el usuario. Es que los Exacto. profesionales, ahora mismo hay un criterio, yo lo veo, me recuerda a las motos hace algunos años, las carreras de motos, que era podium o enfermería, y lo hemos visto en los trompazos que se han pegado en la Roubaix, alguno. Entonces, claro, yo entiendo que Van der Poel pueda correr una Roubaix con una Canyon Road. Sí, pero es que en su caso es eso, o podium o enfermería. Que un señor que va a hacer... Bueno, aquí hay que decir que Sagan, que era el que iba con la Roubaix, y que con la enfermería. Sí. O sea que... Ya. Este año los saganistas estamos de capa caída. No es el fin de carrera que esperábamos en carretera. Pero bueno, por no liarnos a lo que voy, es que es lógico que Van der Poel reste cualquier atisbo de comodidad en favor de un rendimiento neto, pero porque no le vale otra cosa que ganar seguramente. Pero alguien que vaya a hacer las marchas organizadas que hay en torno a Roubaix, que hay en torno a Flandes, que hay en torno a Strade Bianche, o simplemente porque se mueven terrenos similares a estos, pues jolín, hacerlo con una bici más rígida, teniendo opciones como puede ser esta Pulsion Road o bicis similares, pues sinceramente no lo entiendo. Totalmente de acuerdo, pero el mercado... Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigos. El mercado de la carretera, en nuestro país sobre todo, que hay otros países en los que las gran fondos se venden más y mejor, pues es complicado. La gente busca como referencia al corredor y bueno. Por cierto, ya que si queréis ya para ir cerrando este capítulo, ya que hablamos de profesionales y de carretera, recordaros que este domingo es la Lieja-Bastogne-Lieja. Tercera prueba del tríptico de las Ardenas y que está al alcance de su mano, de Tadej Pogačar, el alcanzar de llevarse el tríptico, vamos. Algo que solo, o sea, que el último que lo logró fue Philippe Gilbert hace 11-12 años. O sea, 2011, me parece. Ganó la Amstel el fin de semana pasado, ha ganado la Flecha Valona y este domingo se podría llevar también la Lieja. O sea que habrá que estar atentos a ver si lo consigue. Y ahora si queréis ya... Lo curioso es, ¿le volverá a dar consejos Van der Poel de dónde atacar? que madre mía. La verdad es que a ese nivel hay que decir una cosa. Creo que se ha dicho mucho en redes, pero por decirlo una vez más no pasa nada. Estamos viviendo una época del ciclismo maravillosa en la que nos divertimos mucho. Hay quien incluso se plantea que si
tal dominio de Pogačar o Pogačar quizá nos haga perder un poquito de feeling, pero yo creo que no, porque jolín, ese arrojo, esa valentía, esa forma de atacar y sobre todo no esperar al último momento para hacerlo, sino que dice, pues hoy ataco a falta de 80 kilómetros, pues ataco, a falta de 40, pues de 40, lo que sea. La verdad es que estamos viviendo una época en el ciclismo de competición súper divertida, súper maravillosa, en la que hay un montón de grandes figuras que son excelentes, que son buenísimos y que no se guardan absolutamente nada en cada carrera. Esa es la clave. ¿Os acordáis cuando hicimos ese reportaje de los corredores jóvenes que lo hizo Saúl Miguel y me acuerdo de hablamos de eso, que es una generación nueva y entonces una de las diferencias que hay con esta nueva generación es que son rock and roll, o sea, rock and roll stars, o sea, lo que quieren es compiten en distintos tipos de carreras. En ese momento nos fijábamos mucho en Van der Poel, en Van Aert, ¿no? Como pues, corren cualquier cosa, vienen del ciclocross, y como algunos, por ejemplo, como Van der Poel, pues hablaban abiertamente de que ellos no querían ganar Tours de Francia, ellos querían seguir compitiendo, querían competir en XC, querían competir en ciclocross y querían competir en carretera. En gravel, es verdad. Ahí tenemos a otro Tom Pidcock también, otro ejemplo de ello, pero bueno. Bueno, ya dentro de poco veremos en el gravel a Alejandro Valverde, o sea que veremos hasta dónde puede llegar aquí el abuelo, entre comillas, de nuestro ciclismo. Bueno, movemos a la siguiente noticia de actualidad. Bueno, pues sí, pasamos a otra de las novedades que conocimos en los últimos días y que no pudimos comentar en los últimos podcasts, porque no tuvimos tiempo o no llegamos a celebrarlos por motivo de nuestros viajes, y fue la presentación o lanzamiento, entre comillas, del sistema de asistencia eléctrica de Mavic, ¿no? De la marca francesa de componentes y accesorios, histórica marca dentro del ciclismo que, como sabéis, siempre ha pasado los últimos años por muchos altibajos económicos y empresariales. Y bueno, se destapa ahora con su primer motor eléctrico para e-bikes ligeras, principalmente de carretera y de gravel. Un motor para el que ha contado con la colaboración en su desarrollo de BMC y que cuenta con unos datos que lo situarían entre los sistemas más ligeros del mercado, ¿no? A nivel de marcas como TQ, como Male o como Fazua. Hablamos de un motor de 37 Nm de par, una batería de 360 vatios hora y Mavic habla de un peso para lo que es el sistema completo de 3,2 kilos. Un sistema que iría, digamos, el motor iría integrado dentro del sistema del pedalier. Y bueno, la mala noticia es que Mavic todavía no tiene una fecha cerrada de lanzamiento o de comenzar a montar estos motores en bicicletas de serie, y de hecho se habla de que podrían esperar o habría que esperar hasta 2025 para poder llegar a ver estos motores Mavic montados ya en bicis de carretera o de gravel, que pensamos que las primeras en hacerlo serían BMC por esta colaboración inicial que han tenido juntos, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo Mavic resurge un poco de sus cenizas y se mete de nuevo pues en un sector como el que hemos comentado otras veces, como el sector de las e-bikes, que es el que, bueno, ya lo comentaremos más adelante, es el que está tirando un poco o está manteniendo en muchos países el sector, ¿no? El que está llevando la batuta del sector de la bicicleta gracias a la pujanza de las e-bikes. Entonces veremos dónde queda esta propuesta de Mavic y seguiremos investigando a ver si podemos ver algún montaje ya con este sistema. Bueno, un poco en las fotos, perdona, se ve que hay pedalieres un poco oversize que ocupan menos, ¿eh? Es impresionante. Pero también te digo, esa apuesta a 37 Nm de par nada más es bajita. Es curioso, hombre. Entiendo que igual para un uso de, como dices, gravel, carretera ligero, puede ser más que suficiente. Pero me resulta una apuesta curiosa. Incluso con los plazos que das, a lo mejor estamos hablando de una apuesta por patentes, desarrollo, y luego a la hora de la verdad se desmarcan con
con algo nuevo. O sea, es simplemente una llamada de atención de estamos aquí. En principio, la idea, o un poco lo que yo tenía entendido, es que ellos han presentado esto hablando de fechas de 2025 porque a la vez parece que están buscando inversores que les ayuden a dar el paso final para el proyecto. Es decir, es un proyecto que tienen, ellos lo que declaraban es que el proyecto está, o sea, no es que estén presentando simplemente modelos 3D, no, ni mucho menos. O sea, el proyecto tiene cara y ojos desde la perspectiva tecnológica, pero necesitan algo, parece ser que podría necesitar algo de inversión. Y ha sido una manera de decir, bueno, aquí estamos, esto es algo que se puede ver y tocar, que está funcionando, pero para dar los siguientes pasos necesitamos gente que invierta. Como bien habéis dicho, Mavic está pasando en los últimos tiempos o ha pasado momentos un poco complicados, está volviendo, de lo cual nos alegramos todos porque Mavic ha sido la referencia no solo en ruedas, que es como más la gente la conoce, ¿no? Pero también lo ha sido en equipamiento y sobre todo una cosa que recuerdas muy bien, Víctor, en el artículo fue la primera que presentó si no recuerdo mal, un cambio electrónico en su momento. No sí, fue... un cambio electrónico con el que probaron el famoso equipo 11 de Manolo Saiz. Experimentó, estuvo una temporada y media probando con él y otros equipos profesionales. Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta, creo que fue en el 91 o 92 y realmente fueron los primeros en presentar un cambio electrónico, ¿no? Y la verdad es que... Luego, es que mucha gente puede pensar que el DI2 fue el primer cambio electrónico en carretera, pero bueno, ahí estuvo Mavic haciéndolo e intentándolo y bueno, si luego seguramente no cuajó, pues no cuajó. Y además, no sé, seguramente la excusa no sería que la 11 pusiera pegas, porque si por algo se caracterizó la 11 en aquellos años, a Manuel Saiz le pueden achacar muchas cosas, pero la parte de innovación y de integrar la parte tecnológica, etcétera, eso ninguna. O sea, al final ellos fueron los que implementaron por primera vez las geometrías que luego se aplicaron en todas las bicis con la TCR, ¿no? Era la Compact Geometry de Giant. O sea, y no tuve ningún problema en aplicarlas. Efectivamente. Pues bueno, a ver dónde queda esta aventura de Mavic. Y bueno, si queréis pasamos a otras noticias que hemos tenido esta semana. En el caso del mountain bike, también hemos conocido la renovación de la familia Float de Fox, la familia de amortiguadores de las más famosas, ¿no? del mercado. Y que la marca ha renovado y ha incluido un nuevo amortiguador especialmente indicado para el XC más competitivo, ¿no? Hablamos del Fox Float SL, siglas de Super Light, o sea que ya os podéis imaginar cuál es la filosofía de este amortiguador. Estamos hablando de un amortiguador más ligero de la gama de Fox Float, el más compacto, equipado con un pistón principal, con valvulado y con IFP completamente nuevos y renovados. Está disponible en un peso desde 235 gramos y bueno, tiene pues una palanca de 3 posiciones en configuración de medio y firme para una máxima eficiencia del pedaleo. Es compatible con sistemas remotos, está disponible en medidas tanto métricas como Trunion y lo tendremos disponible a partir del mes de julio. En versión manual desde 735 euros y en versión remoto desde 765 euros, ¿no? Es la principal novedad de este Fox Float SL para XC Racing de toda la renovada gama de Fox y sus amortiguadores, ¿no? Volvemos otra vez al debate del inicio, los monopivotes y todo este tipo de cosas. ¿Te acuerdas, Dani, que uno de los problemas o unos argumentos sobre el tema del monopivote era como el amortiguador, la mayor parte de los sistemas iba arriba? La gente decía, pero había gente que decía, es que el peso debería ir más abajo en pedaleo, pero claro, estamos hablando ya de que un amortiguador 235 gramos, ya que vaya arriba abajo o en la potencia, pues tampoco ya es un drama. Claro, no, es verdad. La verdad es que el peso de los amortiguadores es impresionante las cifras que se están logrando y es también parte de el por qué las rígidas están perdiendo presencia, sobre todo a nivel competitivo, porque es que cada vez es más fácil igualar una doble con una rígida y en cuanto pones en la balanza las prestaciones, pues claro, la rígida sale perdiendo. Sucede lo mismo con las tijas telescópicas, de las que Fox también ha sido de las primeras en presentar versiones súper ligeras.
al final dices, estoy sumando unos pocos gramos más, pero el rendimiento que me ofrecen, el partido que le saco, lo compensa con creces. Bueno, pues Es seguimos, ¿tenemos tiempo para más novedades una más. Vamos a una más, que además creo que es muy interesante, que es una la más? Emonda, la Emonda LR. ¿Os interesa el aluminio, entonces? A mí siempre me ha interesado el aluminio. Yo soy muy fan del aluminio, o sea que... Eres muy fan del aluminio. Para las ventanas. No, aquí ya sabéis que sabéis que defendemos mucho. Una de las cosas que defendemos fundamentalmente es que la industria necesita buenas gamas medias y buenas gamas bajas o primeros precios. A nosotros nos gusta hablar por la gama baja y gama baja. Nosotros hablamos de primeros precios. Son bicis competentes en su precio. Y tener una nueva Monda LR es justo en esa línea de tener una bici, creo, que no la hemos probado, pero con muy buena pinta y buenos precios. Bueno, Sí, y últimamente efectivamente. hemos probado bicis de aluminio Sí. también en categoría de montaña con un comportamiento más Mucho. que digno. Por seguir con Trek, hablamos mucho de la Marlin, probamos la Specialized Chisel, la Orbea Ona, es decir que, bromas aparte de lo que decía, el aluminio sigue siendo un material perfectamente válido y vigente para carretera especialmente, pero también en montaña. Efectivamente. Y Trek lo que ha hecho, pues quiere potenciar un poco ese material, ese aluminio y, bueno, una gama de Monda que ya estaba disponible en aluminio en el catálogo de Trek. Lo que ha hecho la marca de Wisconsin ha sido actualizar una tercera generación, especialmente en dos montajes, el ALR5 y el ALR6, que son los que se han visto totalmente actualizados y renovados, pues con lo que decíais, ¿no? Con una estética brutal y una tecnología pues digna de bicicletas de competición de tope de gama, ¿no? Es Hablamos que de que ojo a los acabados, ojo a los colores, o sea... efectivamente. O sea, en este sentido, el cuadro ha sido totalmente renovado. Se incorporan, no es que sean formas, digamos, totalmente aero, pero sí que hereda un poquito esas formas Camptail de su hermana, que ya aplica a su hermana en carbono. El tema del cableado integrado desde el manillar hasta la dirección ha sido totalmente remodelado y ahora quedan los cables totalmente ocultos, mejorando bastante pues, lo que es la estética final, ¿no? Las soldaduras también han sido tratadas con el sistema de Invisible Weld, que disimula lo que es el cordón de la soldadura, dándole una apariencia al cuadro que esto, no sé hasta qué punto es discutible o no, no sé cómo lo veis, le da una apariencia un poco de cuadro de fibra de carbono, ¿no? Y bueno, esto va un poco sobre gustos, porque seguro ¿Ves que a la mucha gente... foto? Seguro ¿Ves que a la mucha gente foto? le gusta que se vean los cordones de soldadura de un cuadro de aluminio bien soldado. Por En, ejemplo, en montaña ya te digo yo que sí, pero en carretera me temo que la ya, gente Yo busca... veo la foto y entre la decoración y esas soldaduras y otra cosa interesante, que son las formas Camptail que dices, que no eran fáciles de lograr en el aluminio y Trek lo ha logrado, y tiene una apariencia de bici de carbono, de bici de muchos más quilates, pero vamos, estupenda. La verdad es que el trabajo hecho por Trek en este caso es de quitarse el sombrero. sí, hablamos de que el cuadro de aluminio está construido en aluminio Alpha Series 300 y, bueno, la horquilla obviamente es de fibra de carbono, como suele pasar en estos casos. Es la misma que montan los modelos Emonda SL de carbono, la horquilla es exactamente la misma. Y también hay que mencionar que es importante, aunque sea una bici de aluminio, que muchos pueden pensar, bueno, es a lo mejor de cicloturismo, de acceso tal al ciclismo de carretera, cuenta con una geometría exigente, con la geometría H1.5, que es la misma geometría que utilizan los modelos de carbono SL y SLR. O sea, que no estamos hablando de una bicicleta, digamos, para pasear tranquilamente, ir a comprar el pan, No, que no. puedes hacerlo, pero que es una bicicleta con un Pero diseño y rápido, una puedes geometría hacerlo, pero para ir rápido. rápido. Efectivamente, para ir a comprar el pan. Bueno, recordad que en este sentido Specialized siempre ha tenido la LED, que fue para empezar la LED creo que fue junto a la Sequoia sus primeras bicis. Nunca me ha quedado claro si la LED fue antes que la una o que la otra, pero la LED siempre ha estado en el catálogo en aluminio y durante unos años se ha estado usando en Criterium, esa bici de aluminio. Durante unos años
se ha estado usando y se sigue usando la LED Sprint en algunas carreras tipo Criterium. Incluso, si mal no recuerdo, el año pasado o hace 2 como mucho, había un equipo americano de categoría, lo que sería categoría continental, que corría con la LED Sprint de aluminio. Pues sí, que también tiene sentido que una marca americana, porque los criterios en Estados Unidos, a lo tonto me lo bailo, tienen éxito, o sea, funcionan. Los americanos es todo lo que los europeos inventamos, le ponen espectáculo y van a tope con ello, y para mí los criterios son el gran ejemplo. Y aún así te iba a decir, esta bici, para mí, por ejemplo, es perfecta para, primero, un usuario que se acerca a la carretera y no acaba de estar seguro, quiere probar y tal. Esto es una forma de entrar en la carretera con garantías. Un usuario que quiere una segunda bici, que hace otro tipo de disciplinas imagínate, montaña, quiere una segunda bici de carretera, perfecta. Y luego también es perfecta para un usuario que le pega mucho a la carretera, pero quiere una bicicleta, por así decirlo, sin complicaciones, sin líos, sin no sé qué, perfecta. O sea, es lo que hemos hablado muchas veces, una bici para pensárselo y para echarle un vistazo y no pensar que porque sea la bicicleta, la versión en aluminio de la Monda, pues es algo que tengas que descartar de un inicio, aunque te consideres un ciclista avanzado. Efectivamente. Mira, te doy algunos datos. El montaje superior, el ALR6, marca en la báscula, según Trek, 8,8 kilos en talla 56, cosa que me parece que no está nada mal para una bici de estas características. Y sobre todo que en este caso seguramente lleva un montaje que sea muy fácil de aligerar, porque lo que sucede con estas bicis es que para mantener un precio más bajo, digamos que todos los componentes van en la misma línea con componentes un poquito más pesados, pero que si la diferencia de peso del cuadro de la LR a la de carbono a lo mejor luego no son, no llega a kilos como sí que en el resultado final. Es decir, que si la montamos, la vestimos con unas ruedas un poquito mejores, con manillar y potencia de carbono, tal, que igual nos llevamos una sorpresa de que, ahí va, que está en un peso muy, muy, muy competitivo. Siendo los 8,8, yo creo que un peso para el tipo de usuario que decís, bastante competitivo ya. Efectivamente. Y bueno, y el modelo inferior era el R5, que es donde arranca, digamos, esta renovada Monda, está disponible desde 2.500 euros. En este caso va montado con transmisión Shimano 105 mecánico. El ALR6 ya incorpora el Day2, ¿vale? Entonces, bueno, una propuesta muy interesante, muy atractiva por parte de Trek para aquellos que, como nosotros, pues todavía creen en el aluminio, ¿no? Yo creo que es un tema, ya no es un tema de creer, o sea, quiero decir, no es un tema ya de la lucha que os acordáis que había entre materiales. Yo creo que al final es dónde se coloca cada material para el rango de precio, de coste. Tal vez en el gravel es donde yo creo que todavía se mantiene un poco, ¿no?, la duda de si te conviene. Y aún así, ya creo que ni eso. Ya asumimos que son otro nivel. No lo sé, no estoy en eso, a lo mejor no tengo la perspectiva clara. Pues oye, si queréis, vamos cerrando podcast con algo que en ocasiones da bajona, que es hablar de datos y de industria, pero que yo creo que en este caso es importante, ¿no, Luismi? Porque se han conocido los datos del sector del 2022 y hay cosas que comentar. Hay cosas que comentar, fundamentalmente, evidentemente, para no alargarnos mucho, que ya se nos está quedando largo el podcast, y tenemos una noticia con todos los datos publicados tanto en Mayotte como en MTB Pro. Yo creo que la clave de las cifras, que uno de los titulares sería que eran mejor de las esperadas. Después de un invierno muy duro, de un final de verano duro y de un invierno muy, muy duro, yo creo que la perspectiva que tenía mucha gente era que las cifras iban a ser peor de lo que son. Hemos pasado de vender 1,5 millones, haciendo números gordos, a vender 1.300.000 bicis en 2022. Eso para empezar. Luego, evidentemente, hay caídas notables en segmentos como la montaña normal, o sea, montaña no eléctrica, o el gravel. Y hay subidas interesantes en en ciclismo urbano, pero con una salvedad. Y es que en ciclismo urbano a mí me llama la atención el precio medio. El precio medio de la bicicleta urbana está en 300 euros. Entonces ahí no sé muy bien qué se está vendiendo y qué se está categorizando como bici urbana. Desde luego no es la bici urbana que a lo mejor nosotros tenemos en la cabeza en cuanto a, pues, por supuesto, no eléctricas, estaríamos hablando de bicicleta eléctrica urbana normal, pero incluso las urbanas normales, o sea, una buena plegable,
una buena urbana estilo, entre comillas, holandés, tienen un precio más alto. Entonces, bueno, ahí habría que echar un vistazo a eso, ¿no? O habría que ver exactamente, ya digo, cómo se está categorizando. Y luego tenemos un porcentaje de ventas que crece, de lo que crece también es la bicicleta eléctrica, que tiene una cuota de mercado, si no recuerdo mal, de en torno al 17-18% en nuestro país, muy lejos de cuotas de mercado de países del norte de Europa, que están en torno al 50% de las ventas. Pero tenemos un problema en España, y es que esas ventas de bicicletas eléctricas no están desglosadas. Entonces, ahí entra desde una, no sé, desde una Turbolevo Una enduro para Y correr las hasta Enduro World hasta una Series. urbana, hasta... hasta Claro. una bicicleta china, desde el cariño, con todo el respeto, pero una bicicleta china a primer precio para ciclismo urbano. Entonces, yo creo que aunque no estemos en rangos del 50%, yo creo que si ya tenemos casi un 20% de cuota de mercado de eléctricas es para empezar a intentar desglosar bien esa cifra y saber de lo que estamos hablando. El precio medio de la eléctrica sí que sugiere que hay un peso importante de la bicicleta eléctrica de montaña, que si hacemos el estudio del mercado más estúpido del mundo, que es salir al sendero y ponernos allí como un señor mayor con las manos atrás a mirar qué es lo que pasa, que no es mucho menos una cosa que haga Deloitte, precisamente, pero vemos que realmente el mercado se mueve mucho por bicicleta de montaña, pero podemos tener nosotros un sesgo de disponibilidad evidente y pues no estar viendo la foto. Por eso creo que, más allá de las opiniones, sería interesante que cuanto antes AMBE y Sportpanel, que es la empresa que se dedica a hacer el análisis, pues intenten desglosarnos cuanto antes ese dato. Sí que nos comentó AMBE que ese dato ya lo tienen en el sell-in, porque ese dato evidentemente lo tienen las marcas. Pero una de las cosas que pone en valor, es decir, el valor de este informe es que sea sell-out. El sell-in es lo que venden las marcas a las tiendas y el sell-out es lo que se vende al cliente final. Hace unos años el informe era fundamentalmente sell-in. Sabíamos lo que las marcas vendían a las tiendas, que es un dato. Pero claro, luego no sabemos si un segmento de bicis se ha atascado en la tienda. Por ejemplo, ahora sabemos que hay sobrestock, sobre todo de la gama media-baja y baja. Muchas bicis que se pidieron durante la pandemia para esos nuevos usuarios que llegaban, que no llegaron y que ahora llegan. De repente las tiendas se encuentran con muchas bicis de 1.000, de 1.500 euros que no tienen salida ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es interesante que sea sell-out. Pero el sell-out supone, lo que me han contado, es un reto, porque claro, ya no es preguntar a las marcas que son miembros de AMBE, sino que hay que ir a otra gente a preguntar fuera a ver exactamente qué se está vendiendo. Y en el caso de las e-bikes todavía hay que dar ese paso. Entonces, bueno, por resumir, sí, por resumir, podríamos resumirlo así. Las cifras mejor de lo esperado, pero la parte positiva de esas cifras es si nos fijamos en 2019, la época prepandemia. Que no es una excusa, porque hay gente que, me acuerdo que en las conversaciones que tuvimos después de la presentación del informe decía, pero es que eso es eludir, ¿no? No es eludir la situación. Es decir, comparar con prepandemia, la industria del automóvil lo hace para decir, por un lado, que no venden tantos coches como en prepandemia, aunque luego estén ganando más dinero que nunca a nivel de beneficios, pero utilizan la cifra de prepandemia como diciendo, fíjate que no estamos vendiendo antes lo de prepandemia. En nuestro caso, las cifras respecto a la prepandemia son positivas, porque el último año, antes en 2019 se vendieron entre 1.100.000 y 1.200.000 bicis. Y ahora estamos en más de 1.300.000. Es decir, la situación a día de hoy es mejor. También forma parte de esa intuición de señor mayor con las manos atrás, que vemos como los senderos hay más gente, en la carretera hay más gente, en las ciudades hay más gente y la mayor parte o muchos talleres de bicis no dan abasto. Con lo cual, también hay que pensar que lo que estamos teniendo ahora mismo es un montón de gente que compró bici en lo que son las ventas netas. Esto ya volvemos otra vez a la consultoría de cuñado, que compró su bici en 2020, 2021, 2022, pues que evidentemente se le tiene que romper en algún momento. Quiero decir, no es que se le tiene que romper, nosotros no queremos que se le rompa, sino que todavía son bicis que están... Le tiene que hacer un mantenimiento adecuado y tiene que pasar sus revisiones. No se nos puede acusar de lo contrario. Nosotros aquí siempre hacemos un montón de artículos sobre eso. Las bicis tienen que durar todo lo que puedan durar. Pero evidentemente está claro que hay gente que se compró su bici en esos años que todavía están en ciclo de uso. O sea, todavía... De hecho, la gama alta se sigue... Lo que esto nos cuenta lo que cuentan las tiendas es que la gama alta se sigue vendiendo. Con lo cual es muy probable que los cambios que esté habiendo de bici sea de gente que compró una bici de
de gama media o incluso gama baja y que ahora está mejorando su bici y yendo a gamas más altas. La De buena hecho, noticia es... dime. No, digo que yo creo que la comparación respecto a la prepandemia es una comparación lícita y en este caso una comparación que no busca eludir responsabilidades de la situación, sino bueno, poner en valor cómo está el sector. Es decir, creo que el sector, si hace bien las cosas, y cuando hablo de sector hablo de tiendas, hablo de marcas, hablo de distribuidores, incluso hablo de todos los que informamos, etcétera. Si las cosas se hacen bien, pues los datos significan que no estamos ni mucho menos ante una situación como las crisis aquellas que se dieron en los 90, de repente que no se vendía una bici y tal, sino estamos en una situación un poco distinta. Eso no quita, porque puse una publicación en LinkedIn y alguien me hizo un comentario sobre esto, no quita que se quite o que pretendamos no hablar o no poner la situación que están atravesando muchas tiendas, que es muy complicada. Pero ese es otro debate, que es los temas de sobrestock en algunas gamas, etcétera, que además da para mucho, ¿eh? Y además nosotros no tenemos, habría que reunirnos y juntarnos con las tiendas para que expliquen bien ese drama, que además va por barrios. Hay gente que lo está pasando mejor, hay gente que lo está pasando peor y hay gente que está en una situación muy dramática. Y luego también hay otra cosa también a nivel de mercado que tiene que ver o que puede tener que ver con estas cifras. Algunas de las tiendas con las que hemos hablado nos dicen que la primavera se va activando, va mejorando. Puede ser porque la gente, evidentemente, la industria de la bici siempre ha funcionado mirando al pronóstico del tiempo. Con sol siempre se venden más bicis. Entonces, las tiendas han ido activando, ya digo, o algunas mejor que otras. Y luego, evidentemente, pues hay descuentos. Y los descuentos siempre mueven el mercado. Algunos descuentos son claros, anunciados, puestos en publicidad, etcétera, etcétera. Y otros descuentos pues son más de hay que ir a tienda y ver qué es lo que hay, pero descuentos en algunas gamas hay y muy interesantes. Eso siempre activa el mercado, claro. Claro, lo que comentabais respecto a los talleres que no daban abasto y tal, eso se refleja también un poco en estos datos, ¿no? Que comunicaba Amber el otro día, que a pesar de este frenazo que ha habido, digamos, en las ventas, en la facturación, uno de los datos positivos es que ha crecido el empleo vinculado al sector de la bicicleta en un 5,3% y el número de empresas vinculadas al sector, ya no solo hablamos de tiendas o talleres, o sea, hablamos de empresas, de rutas en bicicleta, de guías, ese número de empresas vinculadas al mundo del ciclismo y de la bicicleta también ha aumentado en un 10,7%. Entonces, bueno, es lógico que el boom que estábamos experimentando de ventas en los últimos 2 años, yo creo que todos más o menos sabíamos que se tenía que frenar en algún momento. Y Bueno, bueno, ahora, fíjate. digamos que la actividad se traslada a otros sectores, como es el hecho de lo que hablamos, ¿no? Del mantenimiento de la bicicleta o a lo mejor el tema de componentes o tal, pero sabíamos que este crecimiento que hemos tenido en algún momento tenía que frenarse. Fíjate si lo sabíamos, que lo sabían dos actores muy importantes en nuestra industria, que son Shimano y Giant. Giant es marca y a la vez es fabricante de cuadros. Y Giant en su momento, cuando estaba todo el boom, ellos aclararon que ellos no iban a volverse locos y hacer otra fábrica y de repente convertir Taiwán en Giantlandia. No, ellos lo que dijeron fue, no, cautio, nosotros vamos a mejorar la producción, vamos a intentar aumentar la producción dentro de nuestros límites, pero no vamos a de repente hacer 18 fábricas porque ahora mismo se estén vendiendo millones de bicis por todo el mundo porque esto es un coste, digamos, hacer una fábrica, primero, que en aquellos tiempos me hacía mucha gracia algunas entrevistas, ¿no? ¿Han pensado ustedes hacer una fábrica? Pues una fábrica, se cogiera uno, o sea, montara 4 tabiques y se hiciera una fábrica. No sé si a lo mejor aquí lo que pasó en la pandemia del Hospital Zendal le ha dado a la gente imagen de que una fábrica es lo mismo y se puede hacer triquitras, tristras. No es tan fácil la cosa. Entre otras cosas porque en aquel momento había que comprar máquinas que también se hacían en otras fábricas que no estaban. Entonces, bueno, bromas aparte, no es fácil. Y la otra que se pronunció en el mismo sentido fue Shimano. Shimano dijo, sí, nosotros vamos a intentar aumentar la producción en todo lo posible para dar servicio a nuestros clientes, etcétera, 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 pero no vamos a de repente hacer otra fábrica en Singapur, otra en Malasia y otra en Japón, porque no. Es decir, una cosa, yo creo que, y en cierto modo, fueron buenísimas decisiones, porque hemos visto en el sector tecnológico
lo que ha pasado con esos incrementos de empleo repentinos, que luego lo que se han hecho es netearlos. Porque cuando estamos hablando de que empresas tecnológicas están despidiendo a 500 personas, hay un porcentaje muy importante de esos despidos que vienen de las contrataciones que se hicieron en el año 2020, en plan de hay mucha demanda, los Netflix, no sé qué, pues contratan a muchísima gente y claro, cuando luego eso han cambiado el volumen de trabajo y los ingresos, pues la gente ha ido a la calle. Bueno, no hace falta que te vayas tan lejos, ni a Netflix. O sea, con que te vayas a algunas plataformas de deporte o de ciclismo virtual Exacto. Actualmente están pasando problemas en ese sentido, el ejemplo lo tenemos cerca. O sea que... Lo hemos visto con Zwift y lo hemos visto con Pelotón. Es decir, sí, efectivamente, eso está ahí. Strava, ¿no? También ha tenido... O sea, bueno, son situaciones que están pasando. Bueno, habrá que ver también, yo creo. También otra conclusión era que un poco también en la charla en el café, casi todas las marcas y alguna tienda grande tienen la sensación de que 2023 va a seguir siendo un año complicado para la industria y que ellos esperan que se normalice todo en 2024. Porque hay, digamos, varias cosas que hay que normalizar. Una es el sobrestock y otra es la falta de stock, que no deja de ser la falta de stock de algunos productos por la ruptura de las cadenas de logísticas. Eso sí que se está ya recuperando, pero todavía hay agujericos por ahí, ¿eh? Todavía, es decir, es algo que ya ha mejorado mucho, no es la misma situación que teníamos pues a estas alturas de año, en 2022, pero todavía hay rotos por ahí, todavía hay alguna cosa que falta. Pero eso está, digamos, ya casi prácticamente solucionado, porque también es verdad que la demanda ha bajado, con lo cual pues, ha igualado la oferta. Eso siempre... Aún así también os digo, y manda narices que sea yo el más positivo, pero bendito problema que las cifras de ventas sean el tercer mejor año de los últimos años, de la historia de las ventas de bicicletas, porque mirando el gráfico que tenemos, en 2015 se vendieron 1 millón de bicicletas raspado, 1.100.000, cifra que se mantuvo. Ojo que en 2018 se bajó el peor año al 1 millón raspado y ahora estamos hablando de casi 1.400.000, concretamente 1.357.000. Entonces, bendito problema que el tercer mejor año de ventas sea el mal año. Es cierto que ha estado ligado con lo que habéis estado diciendo todo este rato, a otros problemas y a otras situaciones, pero que poniéndolo un poco en una balanza, jolín, hablar de unas ventas del tercer mejor año de ventas de la historia de la bicicleta en España, que sea un mal año. No, a ver, lo que ocurre es que esto pasa siempre con las cifras. Cuando tú vienes de una época creciente y todo es optimismo y todo es champán, claro, cuando luego viene, aparte de luego también hay otra cosa que tenemos que encontrar con estas cifras, por poner también un poco de echarle un poco de agua al tema y enfriarlo, es que 2023 ha arrancado la primavera y ha arrancado positivamente. Pero eso no quita para que no haya arrancado a nivel de otros años. Entonces, nos podríamos encontrar con que los datos de 2023, que no los conocemos en tiempo real, pues vamos a ver también cómo acaba. Es decir, la gente está un poco descontando un 2023 en el que podrían haber unas cifras muy similares o incluso inferiores a las cifras de 2022. Aparte, en el tema de cifras, yo creo que también aquí hay eso que te decía. Hay una sensación de decir, joder, las cifras, se está hablando de que como estamos hablando nosotros, que las cifras no son malas, pero a la vez hay una situación, digamos, una disfunción entre lo que las cifras dicen y la realidad que viven algunas tiendas. Que están viendo que las cifras aparentemente no son malas, pero ellos lo están pasando mal, porque tienen ese sobrestock en algunas bicis y tienen que recurrir a los descuentos. Es normal que haya gente que diga, joder, pero claro, también en este sentido, yo creo que tampoco es buena idea transmitir una imagen catastrofista del sector, pero eso no quita para el que tiene su tienda, tiene sobrestock y tiene un problema para vender esas bicis y está viendo el Excel de las gallinas que entran y las que salen y ve la economía de su tienda, pues dice, bueno, pues a mí esas cifras no me calientan la casa. O sea, aquí vivimos ahora mismo dos realidades. Yo lo que espero es que a lo largo del año pues eso se vaya normalizando. Y sobre todo, yo lo que seguro que Luis me está esperando que se vayan recuperando las cifras de ventas de gravel, porque yo sé sí. Que no estás durmiendo estos días. Has visto que han caído las ventas de gravel y estás fatal. Un 30%, ni más ni menos. Digamos, la noticia buena es que ha subido el
el precio medio, que bueno, no digo que sea una noticia buena porque a mí me gusta que la gente se gaste más dinero, sino porque, bueno, parece que las bicicletas que se han comprado, además en el gravel, no es sospechoso, no es como en otros segmentos en los que las e-bikes adulteran mucho el precio. De hecho, las e-bikes suben el precio medio del sector de la bici en España, la facturación. Y ojo también con este dato, la facturación no es sinónimo de... No es sinónimo de beneficios. Ojo con eso también, ¿eh? O sea, que hay gente que dice, no, se ha facturado. Cuidado, porque luego el beneficio operativo de cada compañía, hay alguna que puede facturar mucho y palmar dinero sin ningún tipo de problema. Pero lo que os decía, a mí las cifras del gravel sí que me dejaron un poco frío, porque podría entender que, o lo que a mí me da a entender, siendo objetivo y no siendo gravelero como soy, es que puede haber un porcentaje importante de las ventas que se hicieron del gravel que se hizo porque no hay otras bicis disponibles. Eso es lo que siendo pesimista o lo que siendo, digamos, tal, puedo llegar a pensar. Decir, bueno, es que a lo mejor las cifras de gravel en 2020, 2021 estaban infladas porque hay gente que no pudo comprar otro tipo de bici, compró gravel. Si me fijo en las tendencias de otros países, me quedo más tranquilo, porque veo que en otros países que no hay los problemas que ha habido aquí, el gravel ha seguido creciendo y sigue siendo un segmento que tira, ¿no? Hace unos días estuvimos justo en una presentación de neumáticos de Michelin para bicis y nos decían que ellos también desde su perspectiva como a nivel OEM saben que, o tienen la sensación de que el gravel y eléctrico es lo que más se está tirando. Pero bueno, evidentemente es una cifra para tener una alerta y para, bueno, pues para eso, para coger el champán, ponerle el corchito, ponerle un lateral y ver qué pasa, ¿no? Ver qué pasa el año que viene o también, ya te digo, también normalidad. O puede ser un mixto, ¿eh? Puede ser muchísima gente que efectivamente entró en el gravel, compró. A lo mejor es hasta un favor, porque como no había otra bici disponible, compraron gravel, ahora están súper convencidos del gravel. También las bicis gravel tienen otro tema, y es que su vida, como pasa con las bicicletas de carretera, yo creo que es más larga que el de una bicicleta de montaña. Una bicicleta cuando tiene puntos de giro, suspensiones, las eléctricas, ese tipo de bicis tienen una vida más corta en general. El desgaste general de una bicicleta de montaña es mayor. Incluso también hay una cosa, y es que las evoluciones que vemos en una bicicleta de montaña, digamos que son más... Una bicicleta de montaña es más propensa a recibir evoluciones por todo lo que dices, porque hay más tecnología aplicada en aspectos visuales, suspensiones, geometrías, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en las de carretera y en las de gravel, bueno, son un poco más estáticas en ese sentido, que no quiero decir que no las haya, que las hay. Las hay muchas. Las hay muchas, pero claro, estamos lo de siempre. Tú una bicicleta le cambias, como ha ocurrido en el XT, que ha sido una gran revolución. Joder, eso ya venimos hablando todos en el episodio. Hay una evolución que es muy notable. Y claro, tú, sin embargo, en carretera, pues ha habido también evoluciones interesantes en geometría, pero la gente le es menos, lo palpa menos. Eso sí, cogiste una bicicleta de carretera hace 20 años y ostras que sí lo notas, ¿eh? Hombre, claro, sí. Pero de una temporada a otra, cautio, no lo detectas tanto. Pero bueno, mira, es como el desgaste de los amortiguadores en el coche. Es el tuyo, lo vas usando habitualmente y no lo notas hasta que te los cambias o coges uno con los amortiguadores nuevos y dices, ahí va, ¿qué pasa? Bueno, pues es cierto que claro, en una bici de montaña sí que se va notando mucho más, es mucho más marcado. Bueno, podríamos resumir hablando de cifras. 2023 seguirá siendo un año con mucha tensión, sobre todo para muchas tiendas. Un año un poco raro y complicado de ajustes que dicen las marcas, que en este caso les compro el término, para bien y para mal. Pero mejor de lo esperado, ¿eh? Para mí particularmente, yo viendo un poco el octubre, noviembre, diciembre que veníamos, dije, ay. Y sobre todo el enero-febrero, ¿eh? Cuidado que en 2023, que enero-febrero han sido meses muy, muy, muy duros. A mí me alegró que alguna tienda me dijera que marzo y abril habían sido muchísimo mejores en comparación. Yo creo que a nivel social general ha sido así. Se cerró el año y empezó este 2023 de una forma más pesimista. Hablo a nivel social y, sin embargo, desde que acabó febrero, desde mediados de febrero, la tendencia es más optimista. No estamos ya tan afectados por ese pesimismo de esa inquietud a nivel económico, a nivel tal, ya no se habla tanto de la crisis que nos iba a ahogar a todos, por suerte. Y además, por suerte, por desgracia, el verano ya está aquí y las bicicletas son para el verano, o sea que esto va para adelante. Y con este colofón inmejorable cerramos el episodio de hoy porque es imposible de decirlo más mejor.
Así que nada, gracias a todos por acompañarnos. Dani, Víctor, que tengáis buen viernes, lo que nos queda, y que tengáis buen fin de semana. Y a todos los demás, por lo mismo, que tengáis buena semana. Hablamos como mínimo la semana que viene. Vídeo los jueves y noticias todos los días. mtvpro.es y mayormag.com. Buena semana a todos. Venga, hasta la próxima. This break is brought to you by Adobe Photoshop. Here's a fun fact. Every day, millions of people around the world use Photoshop to create all kinds of cool stuff. Designs for t-shirts and posters, graphics to promote brands and businesses, images for social and websites. Anyone can do it. And to the guy who put a bulldog's head on a parakeet's body, you, sir, are a genius. Get started for free today. Click or tap the banner to head over to Photoshop.com.